Desde Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Saludos cordiales, bendiciones, qué gusto poder estar aquí nuevamente con cada uno de ustedes, compartiendo este maravilloso tiempo en el cual el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Sabemos que son tiempos muy nuevos, tiempos diferentes en los cuales el Señor va a continuar hablándonos de diferentes maneras y sobre todo en todo lo que el Señor tiene preparado para ti y para mí en esta noche gloriosa, esta noche poderosa, una noche sobrenatural en la cual el Señor tiene preparado maravillosas cosas. Te lo aseguro que a través de esta palabra vas a entender muchísimas cosas que tal vez en algún momento no entendías o te sentías vacío, por llamarlo así, o te sentías tal vez confuso. Pero bueno, esta palabra sé que es para ti y la vas a entender claramente. Amén. Entonces, para empezar con este tiempo maravilloso, quiero que me acompañes con esta pequeña oración de inicio para mantenernos unidos en esa unidad que el Señor nos pide siempre, estar unidos. Amén. Amado Padre, te entrego este maravilloso tiempo y gracias también porque tu Santo Espíritu está sobre cada uno de nosotros, que desciende de una manera sobrenatural, desciende sobre las personas que escucharon, que están escuchando o que escucharán esta palabra, Señor. Está sobre cada uno de nuestras habitaciones, en el lugar en donde nos encontremos, Padre amado. Sé que tú te estás moviendo de una manera sobrenatural. Esta maravillosa presencia en la cual tú, a través de mi boca, vas a hablar, Señor, esta palabra que viene de parte del cielo, Señor, esta palabra fresca, esta palabra viva, Señor, en la cual sembramos esta semilla en el poderoso nombre de Cristo Jesús, para entregarle, Señor, esta poderosa palabra a cada uno de tus hijos, Padre amado. Agradecemos este tiempo maravilloso. Cubre con la sangre poderosa de Cristo nuestras vidas, Señor, y sobre todo que pongamos esa máxima atención en la cual no exista alguna interrupción, Señor, que impida poder escuchar esta maravillosa palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, qué gustoso, gracias por estar conectándose en estos tiempos increíbles, en estos tiempos maravillosos. Y sobre todo en estos tiempos devocionales en los cuales el Señor habla de diferentes formas, de diferentes maneras, que son muy, muy hermosos. Amén. Y sobre todo también, como te lo mencionaba al principio, son algunas de las respuestas a tus oraciones también, estos tiempos increíbles que tú en algún momento necesitaste o has estado necesitando. Bueno, vamos a empezar con este tiempo maravilloso y sobre todo con esta palabra en la cual el Señor me ha dado, y es enfrentando la ira. Muchos de ustedes o muchos de nosotros tal vez en nuestra antigua vida, por llamarlo así, y aún más en esta vida en la cual estamos entregados a Dios, es verdad que nos hemos enojado muchísimo, hemos tenido tal vez esos encuentros fuertes con cada una de nuestras familias, entre nosotros mismos, con amigos, con vecinos, etcétera, ¿verdad? Que nosotros explotamos sin pensar. Tal vez nos dejamos cargar por esa ira que no debe estar dentro de tu corazón, dentro de nuestros corazones, pero retrocediendo al pasado, recordando tal vez ese tiempo en el cual no nos entregábamos completamente al Señor o ni le conocíamos, en otras palabras, explotábamos sin ninguna razón a veces, ¿verdad? Y sobre todo cuando una persona llega a los pies de Cristo, llega a ser cristiana, su conducta y la personalidad es lo primero que va a cambiar, es lo primero que debe de cambiar, pasar por esos cambios, atravesar esas adversidades de cambios, ¿verdad? Y uno de esos cambios tiene que ver con lo que es el temperamento, ¿sí? Nuestros temperamentos, en los cuales esos tal vez nos hacen explotar, nos hacen de soltar cosas que no deben de ser. En otras palabras, enfrentarnos a esa ira en la cual chocamos con esa ira. En otras palabras, aparece otro que ni nosotros mismos lo conocíamos, ¿verdad? Entonces, no perdamos el control en esta noche, yo te digo, no pierdas el control en ningún momento que te encuentres tú tal vez frustrado, te encuentres tal vez con esa ira, con ese dolor, con esa amargura que llevas dentro, y sobre todo con esa personalidad, sobre todo compartiendo con aquellos que tienen ese temperamento colérico, ¿verdad? Ese temperamento que es muy fuerte y sin ninguna razón explotas.
Tal vez te pregunto en esta noche, ¿has explotado así de manera brusca alguna vez? No dejemos que esto nos vaya controlando, sino más bien pidámosle al Señor que Él controle ese temperamento, controle nuestra ira. Amén. Y bueno, vamos a ver esas consecuencias que la ira puede haber, o ha venido trayendo desde lo que el Señor ha creado este mundo, y sobre todo desde los primeros seres humanos que fueron habitando en este planeta que el Señor ha creado. Y vamos, tal vez como muchos de ustedes lo saben, es de Caín y Abel, ¿sí? ¿Recuerdan tal vez la historia de Caín y Abel? Sabemos que el primer hombre que descubrió el poder destructivo de la ira, hablándole así, fue Caín, ¿verdad? ¿Qué hizo Caín? Te pregunto, ¿qué hizo Caín, si recuerdas, con su hermano Abel? Recordemos que ellos fueron los dos primeros hijos de Adán, ¿verdad? De Adán y Eva. Pero cuando estos hijos llegaron a ser adultos, Caín se hizo agricultor y Abel fue pastor de ovejas, ¿verdad? A Caín y Abel se les había enseñado una manera correcta de adorar a Dios, y ellos sabían lo que significaba adorarle a Dios. En este caso es entregarle esa ofrenda, una ofrenda de un animal a Dios, ¿verdad? Un animal inocente como sacrificio por sus pecados, ¿verdad? Pero cuando llegaba el tiempo de adorar al Señor, solo uno de los hermanos obedeció al Señor. ¿Y quién fue uno de los hermanos? Si recuerdas tú, regresando a la palabra, a Génesis, fue Abel, ¿verdad? Caín hizo caso omiso a esta adoración que el Señor le pedía, a este sacrificio. Él no entregó este sacrificio. Y para que lo vayamos a comprobar, quiero que por favor me acompañes a la palabra, a Génesis capítulo 4, y vamos a leer los versículos del 6 al 7. Génesis capítulo 4 del 6 al 7, y yo les voy a leer en la versión Nueva Biblia Viva, que dice así. Entonces el Señor le preguntó, ¿a quién le preguntaba? A Caín, ¿verdad? El Señor le preguntó, ¿por qué estás tan enojado y andas tan amargado? Le está preguntando el Señor a Caín. Entonces el Señor le preguntó nuevamente, ¿por qué estás tan enojado y andas amargado? Hagamos una pequeña pausa en este pequeño versículo. Imagínate tú en este momento que tú estás en ese tiempo íntimo con el Señor, estás orando, estás de rodillas, o tal vez tú entras a tu habitación y no sabes qué hacer, estás desesperado, pero te pones a rodillas, pones a orar al Señor, pero en esa desesperación que tal vez sientes que no te va a responder, o de una manera enojada, y el Señor luego te habla, te susurra a tu oído y te dice, ¿por qué estás tan enojado y andas amargado? El Señor te pregunta, el Señor te dice en esta noche, ¿por qué estás tan enojado y estás amargado? ¿Estás así? Imagínate tú, entonces, que el Señor te esté preguntando esto, haciendo esta pequeña pausa y continuando con lo que nos dice en la palabra. Si hicieras lo correcto, podrías andar con tu frente en alto. Pero si actúas mal, el pecado, como una fiera, está listo a lanzarse sobre ti y destruirte. Sin embargo, tú puedes dominarlo. Amén. Tú puedes dominarlo. Vamos nuevamente. Pero si actúas mal, el pecado, como una fiera, está listo a lanzarse sobre ti y destruirte. Sin embargo, tú puedes dominarlo. ¿Qué nos habla aquí? ¿Cuál es esa fiera entonces que quiere lanzarse sobre ti? Es ese enojo, ¿verdad? En este momento el enojo está al frente tuyo y se quiere lanzar contra ti, y tú permites que lo haga eso, ¿verdad? En otras palabras, anda como una fiera, como un león, ese enojo, lanzándose a ti, sobre ti, y eso te va a destruir, como fue con la vida de Caín en ese momento. ¿Por qué? Porque llegó una consecuencia que no tuvo ese reparo, la cual fue matar a su propio hermano. Matar, imagínate, que a través de ese pequeño enojo, de esa pequeña amargura, el Señor preguntándole, ¿por qué estás tan enojado y andas amargado? Diciéndole, y le dijo que haga lo correcto, que deje ese enojo, quitar todo enojo, ¿verdad? Tal vez él tenía esa envidia por lo que Abel era bueno, y eso porque él obedecía todo lo que el Señor le pedía, obedecía lo que sus padres le decían, obedecía absolutamente todo, ¿verdad? Pero Caín tuvo esa envidia porque decía, es el hijo preferido, solamente con Dios habla, solamente a él le hacen caso, etcétera, ¿verdad? Pero el Señor le habló y le dijo claramente que él haga lo correcto, que entregue esa verdadera adoración, esa verdadera ofrenda, ese sacrificio, ¿verdad? Ese sacrificio de ese animal, en ese caso, por sus pecados, ¿sí?
Y una de ellas fue esa ira que le cegó totalmente hasta llegar al punto de matar a su propio hermano. Entonces vamos más adelante que nos dice, Abel trajo un cordero como ofrenda, pero Caín trajo frutos de sus cosechas. Y recordemos anteriormente, a ver, haciendo un recorderis rapidísimo, ¿qué es lo que le pedía el Señor como ofrenda a estos hermanos? ¿Qué es lo que pidió? El Señor les pidió que entregaran un sacrificio de un animal inocente, les había mencionado anteriormente, ¿verdad? Pero Caín no hizo caso y llevó los frutos de sus cosechas. Dios aceptó a Abel y su ofrenda, ¿verdad? Lo aceptó porque es la ofrenda que el Señor quiso. Pero Caín no le aceptó, fue rechazado totalmente. Desobedeció a lo que el Señor le pidió. Entonces ya vino la ira, esa frustración que se lanzó contra Caín y en la cual, como les mencionaba anteriormente, él estaba enojado con Dios. Imagínate, tenía envidia de su propio hermano. Y Dios le advirtió a Caín de las consecuencias de su ira. Le advirtió las consecuencias. Entonces el Señor te dice en esta noche, te estoy advirtiendo de las consecuencias que puede traer esa ira que tú tengas dentro de tu corazón. Saca esa ira. Y como te decía anteriormente, no dejes que la ira te controle. No dejes que la ira te controle. Entonces vamos continuando. Entonces poniéndolo en nuestra vida práctica y recordando lo que pasó. Entonces igual a Caín te pregunto en esta noche, ¿tienes ese león de ira? De mi parte yo sí tengo ese león de ira. Lo tuve y lo tengo aún. Pero ahora sé cómo controlarlo, porque recuerdo lo que nos dice en la palabra. Sin embargo, tú puedes dominarlo, nos dice en la parte final del versículo 7 en Génesis. Tú puedes dominarlo, puedes dominar esa ira. Pide ese dominio propio al Señor, pídele. Tal vez cuando estés en una conversación con tu pareja, con tus hijos, con tus hermanos, con tus amigos, con tus compañeros, con cualquier persona que esté a tu alrededor, y tengas esa conversación y tal vez se salga por la tangente, ¿verdad? Se salga por otro lado en la cual no tenga que ver, o tal vez se vayan con cosas del pasado, y esas cosas del pasado tal vez no se sanaron, pero se topa eso y aquí vienen esas explotaciones de ira, vienen esas peleas duras que no deben de ser, ¿verdad? Llegan esos choques y ya empiezas a acumularte de ira, cuando ¡boom! Trato menos pensado explotas, que puedes llegar hasta los golpes, los insultos, y puede provocar muchísimas cosas. Y recuerda entonces que ahí viene ese león, y el león es ese pecado. En este momento, haciéndole esa analogía, es el pecado, ¿verdad? Ese león que quiere salir de nosotros como ira, y no lo vamos a permitir eso. Recuerda, como lo dice la palabra, que por cualquier mínimo pecado estás en la carne, y si andas en la carne, el enemigo te va a comer, porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar, nos lo dice, ¿verdad? Entonces yo te invito en esta noche a que controles esa ira, o él va a controlar de ti, ¿verdad? Dios no ha dicho que nunca debemos de enojarnos. Él nunca lo menciona en su palabra. No te debes de enojar. Hasta él demostró su ira, pero él de una manera diferente, ¿verdad? Pero él nos está advirtiendo del peligro de la ira descontrolada totalmente, que llegan a esas causas hasta de matar, como fue con Caín y Abel, ¿sí? Entonces yo te digo en esta noche, no dejes que la ira te domine, no permitas, saca eso sucio de tu corazón, que esa ira esté controlando, tomando tal vez ese primer lugar, y te estés cegando totalmente. Esa es una de esas vendas que han estado en tus ojos espirituales, impidiéndote ver hacia adelante, ¿sí? Y vas caminando con esa ira descontrolada. Vamos a otra porción de la palabra que nos dice en Efesios capítulo 4 versículo 26. Efesios 4:26, les voy a leer en la versión Reina Valera, que nos dice lo siguiente: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, nuevamente les leo, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En otras palabras, es decir, que no permitas que la ira te controle. No dejemos. Hoy día, en esta noche, yo rechazo esa ira lejos de mi vida, lejos de mi familia, lejos de mi trabajo. Repítelo, rechazo esa ira lejos de mi vida, de mi familia, de mi iglesia, de mi trabajo, de mi lugar de estudios. La rechazo totalmente. Hoy esa ira se va en el nombre de Jesús. No más ira.
Porque el Señor nos dice que no pequemos, porque la ira es abrir esas puertas al enemigo. Como les decía, luego trae esas consecuencias. Seamos radicales desde ese momento. Si tal vez tienes ese problema, tal vez miras que tu matrimonio no está funcionando correctamente, no estás mirando que tu noviazgo no va correctamente, es porque tal vez hay esas discusiones, hay esas iras que desde antes no se controlaron. Esa fue la raíz, esa ira tuvo esa raíz y no la pudiste cortar, y ves esos frutos, tal vez esos malos frutos que se están cosechando, mirando tal vez que no hay ese equilibrio entre pareja, no hay esa prosperidad o esos planes que se han planteado, no hay esa desunidad, esa desunión total, hay una separación, si en el caso de los matrimonios hay divorcios, hay problemas económicos, etcétera, y vemos que todo esto es a causa de la ira. La ira es la más violenta de las emociones humanas y es muy comprobado, es la más violenta de las emociones humanas. Esto ya que involucra los sentimientos tan fuertes desde lo más profundo de tu corazón, y eso es verdad. La ira está muy cerca del pecado. La ira está muy cerca del pecado, entonces tú cuando digas, ¡uy! ¿Qué iras? Pero vamos a respirar. 1, 2, 3. Respiramos, nos controlamos, nos tranquilizamos, dominamos esa ira, ¿verdad? Eso es una manera de cómo vamos a ir dominando la ira. La Biblia nos dice, sé bueno y no peques, o también nos dice, ama pero no peques, ama a tu prójimo como a ti mismo, y muchas más nos dice el Señor, porque la bondad y el amor están muy lejos del pecado. Estas están muy alejadas, lejísimos, es decir, que ni se topan, en otras palabras, ¿verdad? Entre la bondad y el amor. Están muy, pero muy, muy, muy separadas, como les decía, no se topan entre lo que es el pecado y lo que es el amor, ni lo que es la bondad. Entonces nosotros veamos lo que decidimos, si tomamos ese amor, esa bondad, o tomamos la ira. Y nos acercamos al pecado, o queremos estar lejos del pecado e ir caminando correctamente hacia el lugar que el Señor tiene preparado para cada una de nuestras vidas. ¿Sí? Por lo tanto, yo te digo 3 cosas que podemos hacer con nuestra ira. Una de ellas es que la podemos expresar, ¿sí? La podemos expresar esa ira, y eso es verdad. Por ejemplo, en nuestro rostro, cuando la ira está fuera de control, hace grandísimo daño, un gran daño. Cuando nos enojamos tanto que nosotros deseamos arremeter contra alguien y herirlo hasta que estamos cometiendo ese gran pecado. Como les decía, llegamos a los golpes, llegamos a los insultos, llegamos a las ofensas, decimos cosas muy fuertes que tal vez a muchas personas tienen esos corazones débiles que sí les pega, ¿verdad? Les pega muy, muy fuerte. Y yo te digo en esta noche, por lo tanto, evita expresar esa ira. Controla totalmente. Y eso es como le llamamos el perder el control, cuando nos descontrolamos totalmente. Nos enfrentamos a una discusión, a esas peleas, insultos, etcétera. Es perder el control totalmente. Esa es una de las maneras que se hace con la ira, podemos expresarla. Y como les decía, a través de nuestro rostro nomás, esos gestos que podemos hacer, los gestos que esa es una manera de expresarle esa ira, a través de nuestros gestos. Tal vez ya uno se siente enojado desde casa, tal vez ya viene con esa cara de bulldog, como se le conoce, como le dicen, ¿verdad? O la cara de puñete, como se le dice vulgarmente, ¿sí? Que están súper enojados. Pero entonces nosotros podemos suprimirla también, esa ira. Como segundo punto, podemos suprimirla. Suprimir la ira es guardársela adentro. Esa es otra manera de cómo hacer con nuestra ira. Podemos suprimirla. Es decir, que no vamos a explotar, no vamos a expresarla, pero sí la vamos a suprimir y la vamos a guardar hasta acá adentro. Pero eso es lo que estamos haciendo muy mal. Porque hay personas que se enojan y expresan su furia abiertamente. Otras tienen los mismos sentimientos de ira, pero logran guardárselas dentro de sí, como les decía. Pero la ira que se guarda, se mantiene encerrada dentro de nosotros, nos hiere y continúa hiriéndonos. Nos hiere muchísimo. Nos hiere. Esa ira. Y ves como luego, a través de ello, por estar encerrando esa ira, vienen esas depresiones, vienen muchas tristezas, te vienen pensamientos a la cabeza que dices, no sirvo para nada, no me gusta esto, me siento muy mal. Y esa es una manera en cómo el enemigo te hace perder el control dentro de tus emociones y sentimientos, y te hace perder el verdadero amor.
¿Y cuál es el verdadero amor? Es Dios, ¿verdad? Entonces, eso se va convirtiendo en esos resentimientos, en esas amarguras, como les decía, que pueden causar depresión, o muchas de ellas también esas clases de enfermedades físicas. Tal vez el no querer comer, puede ser la bulimia, la anemia, muchísimas cosas, tal vez hasta como se puede ver en la actualidad. Bueno, se veía anteriormente que muchas personas se cortaban los brazos, se cortaban las piernas, ¿verdad? Se cortaban, y esa es una manera de cómo expresaban la ira, en otras palabras, a través de esa depresión. Y hoy vamos a rechazar esto, no permitamos, por eso te lo digo en esta noche, no permitas que esa ira venga a ti, venga de una manera fuerte, choque, ¿verdad? Y otra de ellas es que podemos confesarla, la ira. Y ese es el punto en lo que quiero que pongas muchísima atención. Podemos confesarla, nuestra ira, ya que es la manera, una de las mejor de las maneras para poderle tratar con los sentimientos de enojo, es hablar con Dios acerca de ello. Habla con Dios, el Señor está abierto totalmente hacia ti. Y nuevamente regresando a la palabra en Génesis que nos decía, ¿por qué estás tan enojado y andas amargado? El Señor te va a preguntar eso. Y tú respóndele con toda la sinceridad. Dile, yo estoy enojado por esto, porque no me salieron las cosas bien. Tal vez porque no te tuve en el primer lugar, tal vez porque no quería saber nada, no me gustaba esto y muchas cosas. Pero tú sé sincero con el Señor, porque el Señor es con el que debemos acercar esa confianza, debemos de tener esa intimidad. Esta es una buena forma de desahogarnos sin pecar. Podemos a través de ello botar nuestras lágrimas, porque a través de ello nos desahogamos de esa ira que ha estado guardada, de esa ira que hemos querido expresarla, pero no ha sido la manera correcta, sino que si la confesamos con el Señor, Él nos va a dar ese manto de abrazo y nos va a dar ese control total de cómo nosotros nos deshacemos de esa ira. Dios nos conoce mejor que nosotros nos conocemos a sí mismos. Recuerda, Él fue que nos puso desde el vientre, nos conoce desde el vientre de nuestra madre, sabe cuántos cabellos tenemos y muchísimas cosas, y sobre todo Él siempre va a ser comprensivo con nosotros, ¿sí? Ten la seguridad y esa certeza. Así que esta es una manera de cómo te vas a enfrentar a la ira. Podemos confesar esa ira. Así te enfrentas a la ira, confesándola. Él solo estar en la presencia de Dios nos ayuda a calmarnos. Si estamos dentro de la presencia de Dios, por eso yo te pregunto en esta noche, ¿estamos en la presencia de Dios? Porque el Espíritu Santo se mueve de una manera sobrenatural, se mueve a través de este dispositivo móvil en el cual tú te encuentres. Y la presencia de Dios es muy maravillosa, que tal vez si tuviste un día estresante, un día que tal vez fue muy cargado, en otras palabras, tuviste tal vez encuentros con tu jefe, con tus compañeros, tus padres, ¿verdad? Tú solamente respira, entra a tu habitación en el lugar secreto o en este tiempo maravilloso y verás cómo la presencia del Señor se derrama sobre ti y toma el control total de tus emociones, sentimientos. Vas a estar completamente calmado, calmada. También nos ayuda a ver las cosas desde una perspectiva correcta. Muchas veces tal vez nos damos cuenta de que lo que nos molestaba tanto en realidad no era tan importante y podemos descubrir muchísimas cosas, muchísimas maneras, ¿verdad? Por lo tanto, tú te estarás preguntando, ¿hay algún remedio para este problema? ¿Para esta ira? ¿Para este enojo? Y sí lo hay. Lo primero que debemos hacer es descubrir qué es lo que causa esta pérdida de control. ¿Qué es lo que está causando esa pérdida de control? Descúbrete a ti mismo. Te invito en esta noche que te examines interiormente. Examínate interiormente. Examínate. Y ve qué es lo que te está causando esa pérdida de control. Examina tu corazón, examina desde tu interior qué es lo que te está dejando hacer perder el control totalmente y no te está permitiendo acercarte al Señor, ¿sí? Y ese es el remedio para este problema, esa es la solución que hay. Es confesarle a Dios esa ira, confesarla y no guardárnosla hacia nosotros, no expresarla hacia tal vez gente inocente que tal vez no tuvo la culpa por ese estrés que venías cargado, por ese problema que tuviste en tu casa, etcétera, ¿sí?
Te invito en esta noche entonces a que dejes esa ira en este momento. Es momento de que nos enfrentemos a esa ira y la ira la vamos a apartar, la vamos a alejar. Le vamos a decir, chao ira, fuera de mi vida, fuera, 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 chao, chao, chao ira. Amén. Amén. Wow. Esta pequeña palabra pero poderosa, sé que llegó a sus corazones, llegó una palabra poderosa del cielo, en la cual sé que tú la vas a poner en práctica de una manera sobrenatural, y sobre todo has aprendido muchísimo. He aprendido yo también, hemos aprendido que esta palabra del cielo, sobre todo enfrentar esa ira, nos va a ayudar a crecer en nuestra área natural y también espiritual. Si tú eres un líder, un pastor, también te va a ayudar a formar ese carácter, a seguir creciendo, a llegar o alcanzar ese banquete en el cual el Señor ha tenido preparado para ti. Amén. Y bueno, entonces déjame orar por ti. Vamos a cerrar este poderoso tiempo orando por cada una de tu vida, orando por tu vida, para alejar toda ira. Amén. Y si eres nuevo, quiero que por favor te unas a esta poderosa oración y quiero que vayas repitiendo cada una de estas palabras que se va soltando, ¿sí? Amado Padre, yo te doy las gracias por este tiempo increíble, este tiempo maravilloso. Sobre todo, hoy nos enseñas cómo vamos a enfrentar esta ira que hoy se aleja de nuestras vidas. Y vas a repetir conmigo: hoy, con la autoridad que tengo, le digo a la ira, ira, lejos, hoy te vas lejos de mi vida, te vas fuera de mi familia, te vas fuera de mi trabajo, te vas fuera de mis estudios, te vas fuera de mi casa, te vas fuera de mi iglesia, te vas fuera de mi ministerio. Hoy te vas fuera, ira, y no tienes cabida en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Hoy echamos fuera toda ira, esa ira se va lejos de nuestras vidas en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque esta ira no domina en mí. Hoy tomo el control total con tu ayuda, Padre amado. Dame ese dominio propio. Te pido el dominio propio que venga del reino de los cielos, Señor. Ese dominio propio que necesito para poder controlar esta ira. Gracias, amado Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado, porque sé que cada una de estas personas han recibido esta poderosa enseñanza y esa manera de cómo controlar esa ira. Esa ira ha huido de sus vidas, se ha ido fuera. Y hoy pongo un muro protector para que esa ira nunca más vuelva a sus corazones, esa ira descontrolada. Esa ira que te hace perder el control. Hoy no más, en el nombre de Jesús. Hasta aquí llegó esta ira. Hoy cesa esta ira en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Lejos de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestros trabajos, como lo mencionábamos, de cada uno de nuestros compañeros de estudio, de trabajo, amigos que estén a nuestro alrededor. Hoy, una vez más, con tu ayuda, con tu poder, con tu control, Señor, sé que voy a hacer las cosas correctas. Sabemos que vamos a hacer las cosas correctas y sobre todo, cada una de estas personas que se encuentran en este momento, Señor, harán las cosas correctas conforme a tú les has estado pidiendo, Padre amado. Una vez más te damos las gracias, Padre amado. Gracias, Señor, porque a través de este tiempo hemos desatado, Señor, desatado toda provisión, desatamos todo milagro que se han estado pidiendo, toda sanidad, Padre amado. Y sobre todo, quiero que tú, como persona nueva, que si estás escuchando este mensaje por primera vez, me acompañes con esta poderosa oración y declara: Señor, hoy te abro las puertas de mi corazón, en la que sé que esta ira no está más en mi vida, y sobre todo, permito para que tú hagas, te entrego para que tú vayas diseñando mi vida. Te entrego ese primer lugar que tú siempre lo mereciste. Me acerco a la bondad y a ese amor, Padre amado. Y sobre todo, permito que el Espíritu Santo me bautice y me unja con esa poderosa presencia, con ese poderoso aceite que cae de cabeza a pies. Padre amado, hoy recibo a tu Hijo en mi corazón y declaro que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Declara tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? Y ese nombre va a estar escrito en el libro de la vida. Hoy declaro mi salvación, declaro la salvación para mi familia. Hoy me aferro a tus promesas, me aferro a ti. Y sobre todo sé que vas a permitirme crecer de una manera sobrenatural. Gracias, Padre amado. Y yo todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Wow, amén y amén. Qué poderosa palabra. Y sé que esta oración que la hicimos, esta corta oración, sé que la recibiste.
la recibiste. A ti, persona nueva, también la vas a recibir. Y por aquellos que nos escucharán a través de nuestras redes sociales, como sea en YouTube o en Facebook, en diferido, sé que van a hacer esta poderosa oración y lo van a recibir al Señor en su corazón. Recíbelo. Y esa es una de esas soluciones para poder evitar esa ira. Y así es como enfrentamos y vencimos a esa ira. Amén. Amén. Quiero agradecerte por este tiempo maravilloso que tú estuviste aquí, unido en este tiempo increíble. Si tienes alguna petición de oración, no dudes en escribirnos a través de nuestras redes sociales o a través de nuestra página web www.neshamaecuador.com, o puedes dejarnos a través de los comentarios a través de este en vivo, o puedes escribirnos a través de nuestras redes sociales, como te lo mencionaba, a través de Facebook, Instagram, Twitter, o si necesitas cualquier petición de oración, si necesitas cualquiera, nosotros vamos a estar encantados de ayudarte en esa oración, empujándote en esa oración. Amén. Te invito también para que nos visites en nuestros servicios presenciales en la ciudad de Tulcán y en la ciudad de Quito los días domingos, y los días domingos en Quito y los días sábados en la ciudad de Tulcán a partir de las 4 de la tarde en Tulcán y 10 de la mañana en Quito. Te esperamos en estos tiempos maravillosos, o puedes conectarte a través de nuestras redes sociales. Qué gusto poder estar aquí y nos vemos hasta una próxima. Una bendecida noche.